Bien. Hola, ¿cómo están? Eh, este es uno de los últimos videos de este informe. Sí, sabemos que hemos pasado por un montón de hemos pasado por un montón de problemas. Sí, nosotros iniciamos las clases con la cuarentena. En el caso de primera de la 786, nos vimos tres clases, creo. En el caso de segundo, quinta de 785, nos vimos una clase. No nos vimos nunca en realidad. Voy a hacer un breve repaso primero de los temas que nosotros hemos estado viendo durante este tiempo. Vamos a iniciar un tema que digamos que es una introducción a un tema tercero. Y vamos a explicar un poco qué es lo que va a pasar el año que viene. Qué es lo que va a pasar el cuatrimestre que viene. Bien, para iniciar, ¿sí? los primeros temas que nosotros trabajamos, línea, valor, ¿sí? Trabajamos con línea de horizonte, cómo funcionaba la línea de horizonte en el espacio, trabajamos con indicadores de profundidad y después comenzamos a dibujar. Yo le puse dibujar en la variedad, pero en realidad el objetivo era ver cómo ustedes podían dibujar por medio de variantes de objetos que habitualmente dibujan y que son trabajados como ideogramas, el caso de los árboles, el caso de objetos. Lo que nosotros vamos a hacer posteriormente a esto, ya que para mí esta es la parte de trabajo de dibujo y trabajo de paisaje, es el cuatrimestre que viene empezar a trabajar con color. ¿Sí? Vamos a hacernos un pequeño parate para trabajar el color, ¿sí? Cálidos, fríos, complementarios, adyacentes, paletas mixtas, paletas reducidas. Veremos cómo hacer el recorte. Y bueno, ya empezar con trabajos un poco más entretenidos, digo, trabajos que puedan desarrollarse un poco más el trabajo de producción plástica. Por lo tanto, les agrego el tema de en el próximo video, dentro adjunto, se me traba la lengua, adjunto a este trabajo está un documento que trata sobre los tipos de paisaje, que yo lo estaba por dar en video, pero me pareció un poco largo para hacerlo, así que yo prefiero que lo tengan escrito para que ustedes no tengan que abrir un video y verlo directamente, sino que ya lo tengan escrito y con las imágenes ya puestas una al lado de cada definición. Vamos con el tema de hoy. Espero que sea un video sencillo de no menos de 10 minutos, porque si no tarda una eternidad en cargarse. Esto es breve repaso. Esta es la última clase que tenemos de digamos, cuatrimestre, no sé. Estas fechas son por ahí un poco difíciles bueno, en estas circunstancias son difíciles de comprender por ahí. Bueno, la perspectiva es un instrumento de representación. Sí, ustedes lo verán cuando, por ejemplo, observan una... Se lo voy a mostrar en dibujo. Cuando ustedes observan algún espacio dibujado, habitualmente lo que ven es una ilusión óptica, ¿sí? Veamos en esta imagen, ¿sí? Se llama Los esponsales de María, de la Virgen María. Es una pintura, digamos, religiosa. Prestemos atención a una cosa. Fíjense en que, si ustedes observan, tenemos un primer plano de un hombre, ¿sí? José y María. Y fíjense en qué pasa atrás de ellos. Fíjense en cómo
las baldosas sobre las que ellos están parados se van alejando, ¿sí? Y en la medida en que se van alejando se van haciendo más chicas. Eso se llama es un indicador de profundidad, ¿sí? Pero fíjense que se van achicando de forma regular, ¿sí? Ahí estamos viendo la perspectiva. Cuando nosotros observamos con atención, ¿sí?, nos damos cuenta que esas líneas, ¿sí?, apuntan hacia un lugar. Yo voy a poner mi regla así, mi otra regla así, para ver dónde está el centro de este dibujo. ¿Dónde está el centro de hacia dónde apuntan estas líneas? ¿Sí? Fíjense en que este sería el centro, tengo miedo de marcarlo, este sería el centro, ¿sí? Encontrado recién. ¿Y qué pasa si yo uso la línea para buscar por medio de otro espacio, por medio de otras líneas? ¿Sí? Se van a dar cuenta que todas terminan apuntando hacia ese mismo lugar. Esto es perspectiva, ¿sí? Y hay algunos conceptos que es necesario conocerlos, que ahora los vamos a desarrollar para que ustedes los comprendan con más precisión. Déjenme buscar a ver si tengo otro de perspectiva. No tengo, no. Bueno, buscaré otro en otro momento. Bueno, acá tenemos algunos, yo lo voy a explicar de forma muy rudimentaria y usar los conceptos de punto de fuga, ¿sí?, línea de fuga, ¿sí?, y línea de horizonte. Esto habitualmente lo explico en tercero, así que vamos a trabajarlo con lo que ustedes ya han visto conmigo. ¿Cómo se aplica esto en el paisaje? Habitualmente cuando los niños dibujan, ¿sí?, voy a poner el ejemplo del dibujo de un alumno, me dibujaba los árboles así. ¿Qué le pasaba a este dibujo? Bueno, me dibujaba el camino, sí, él me dibujaba los árboles a un costado. ¿Qué le pasaba a este dibujo? Fíjense en que no tiene línea de fuga, pero que las líneas del camino están apuntando hacia un lugar. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el otro problema que tiene el dibujo? Los árboles están acostados, no están parados. Bien, este es un dibujo que habitualmente usa la vista de pájaro para representar. Que en realidad, considerando el uso de la perspectiva, está mal. No significa que no se pueda representar las cosas así. Pero es rudimentario, a eso voy. Bien, ¿cómo usamos esta herramienta que les estoy explicando? Esta idea de la perspectiva. La perspectiva funciona para crear profundidad, es una ilusión. ¿Sí? Como si su ex los ilusionara y después los engaña, una onda así. No sé, no se me ocurre otra idea. Voy a usar la perspectiva. Recuerden que yo encuadro el dibujo para que ustedes, para no tener que usar todo el espacio. Y lo primero que voy a hacer, cosa que ya les he pedido en otros ejercicios, es trazar una línea de horizonte, ¿sí? ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, habitualmente los puntos de fuga son ese lugar hacia donde se van a achicar, ¿sí?, todas las paralelas en la representación. Y a mí me sirve en realidad para
por ejemplo, aplicarlo a el espacio. ¿Sí? Bien, acá tenemos, si ustedes se fijan, dos líneas que se van encontrando en un punto. ¿Sí? ¿Se ve ahí? Bien, yo puedo utilizar, por ejemplo, esto y llamarlo línea de fuga y punto de fuga. PF, LF y LH. ¿Sí? Yo les voy a dar otro video de tercero para que puedan ver cómo se desarrolla el paisaje y el dibujo en perspectiva. Bien, ¿qué va a pasar ahora? Yo voy a empezar a montar mis elementos dentro del dibujo. Ya sé que este es un camino, ¿sí? Yo lo voy a plantear como camino. Y voy a empezar a montar cosas dentro de mi dibujo. Voy a poner un árbol acá, un árbol acá. ¿Sí? Puedo empezar a usar los indicadores de profundidad. ¿Sí? El típico dibujo de los árboles que van perdiendo tamaño. ¿Qué va a pasar acá? Nos estamos dando cuenta que esto funciona como para darle más profundidad más allá de lo que yo pueda agregar dentro de lo que son los indicadores de profundidad. Me ayuda. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Esto no es la única forma que yo tengo para poder utilizar la perspectiva en el paisaje. Ustedes recuerden que los tipos de árboles no me voy a calentar en dibujarlos porque si no tardo demasiado. Solamente voy a trabajar algunos ejemplos de cómo puedo utilizar la perspectiva dentro del dibujo. Ya van 12 minutos, tengo que apresurar porque si no tarda 8 horas en subirse el video. Ya vimos en la primera parte cómo en mi dibujo la perspectiva fugaba hacia un lugar. Vuelvo a lo mismo, línea de horizonte, ¿sí? Y quiero que recuerden esto, todo lo que yo armo, todo lo que yo dibujo en mi hoja, ¿sí? Cuando está apoyado en la tierra tiene que estar por debajo de la línea de horizonte. Si es que no es una vista con... no me acuerdo cómo se llama el nombre, me va a salir después. Si es que es una vista panorámica, ahí está, no me salía el nombre. Si es que es una vista panorámica, todo lo demás, si no es una vista panorámica, queda por debajo de la línea de horizonte. ¿Sí? Eso lo vimos en el video pasado. Bien, ¿qué va a pasar? Yo voy a arrojar una línea, ¿sí? Supongamos que este es el camino, ¿sí? Fíjense en qué ocurre en este camino, porque en realidad todavía son dos líneas que parecen un triángulo. Se va achicando, ¿sí? Pueden hacer este ejercicio si se paran en una calle, en medio de una calle, y van a ver cómo todas las líneas paralelas de esa calle van apuntando hacia un mismo lugar, ¿sí? Bueno, juguemos un poco con esta línea. Yo la voy a bajar porque quiero dibujar un poco más. Voy a simular que esto es una especie de camino irregular, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en mi dibujo? Yo voy a empezar a montar elementos detrás de estas líneas.
¿Recuerdan los últimos dibujos que yo les di? Que yo les mostré. Aplicábamos los indicadores de profundidad ¿Qué pasa? En la medida en que está más cerca de mí, esta distancia va a ser más grande, ¿sí? En la medida en que se aleje, esta distancia va a ser más pequeña. Pero ¿qué pasa? Esto pasa en mi dibujo. En la vida real, las calles habitualmente tienen la misma distancia en su ancho. Acá tengo, ¿sí?, también cómo se realiza el proceso de dibujo, porque en realidad acá no estoy trabajando con pintura, lo vamos a trabajar en el próximo cuatrimestre. Acá no estoy mostrando cómo se genera el proceso de pintura, solamente el proceso de representación original de boceto, ¿sí? Bien, estoy usando los indicadores. ¿Sí? Una cosa cuando dibujen, cuando traten de dibujar montañas o colinas. Las montañas y las colinas habitualmente no son así, ¿sí? No son esos picos nevados que dibujan habitualmente. Son en realidad formas más irregulares. Tendríamos que hacer un video sobre eso. Tendría que hacer un video sobre eso. Son formas más irregulares. Por tanto, acá tenemos un paisaje con un punto de vista central, ¿sí? Este sería el centro de mi dibujo, ¿sí? Y fíjense cómo todo apunta hacia ese lugar. Bien, un dibujo con perspectiva central. Ustedes pueden ponerle pausa. Ya vimos cómo puede apuntar a la derecha. Y ahora vamos a jugar un poco con algo que habitualmente aparecen en los dibujos, más en el paisaje, que en el paisaje los caminos rectos no siempre son rectos. Sí, acá ya es un juego que ustedes pueden hacer dentro de su dibujo. Porque cuando hablamos de paisaje habitualmente nos encontramos con que los caminos tienen curvas, ¿sí? Son sinuosos, evitan obstáculos. Entonces vamos de nuevo con mi cuadro para poder dibujar. Tenemos la línea horizonte, ¿sí? Esto más que nada es para dibujar caminos. No se estresen demasiado. Yo voy a poner mi punto de fuga en este lugar, ¿sí? Y voy a hacer que el camino genere una breve curva hacia allá. No, lo voy a hacer de este lado. Voy a poner mi punto de fuga acá y voy a hacer que mi camino genere una curva hacia este lugar, ¿sí? Yo lo que hago es crear una curva, ¿sí? Y fíjense en que lo que estoy tratando de hacer acá es crear la ilusión de que el camino se curva hacia un lugar. Y vuelvo a lo mismo, acá puedo seguir montando no sé, voy a dibujar, no sé, se me acaban las... Esto sería el mar. Esto sería una especie de bahía rocosa.
¿sí? Voy a dibujar una farola o un cartel. Puedo dibujar un árbol, ya que estoy en primer plano. Solamente es croquis, ¿sí? ¿Qué más puedo hacer? Puedo dibujar un tacho de basura. Perdón, pensar los dibujos así y con tanta... Puedo dibujar las nubes. Puedo dibujar un barco, por ejemplo. Bien. Puedo dibujarle que se le cruce otro de estos círculos que no sé qué son. Sí. Lo voy a hacer más grande a este para que tenga coherencia. Farolas. Ahí está, no me salía. Bien. ¿Se entiende más o menos ahí? Fíjense en cómo mi interés en realidad se centra dentro del camino. Sí, yo podría seguir dibujando más cosas. Perdón, me deliré un poquito. Fíjense en cómo la perspectiva funciona para el paisaje haciendo una curva, ¿sí? Que no es directamente la línea recta, funciona de la misma manera. Ahora, de todo lo visto, ¿sí? Recuerden que nosotros vamos agregando más material para que ustedes vayan dibujando. O sea, si yo les pidiera paisajes, en un primer momento, cuando les pedí paisaje en un primer momento, no les había mostrado todas estas herramientas. Ahora podemos usar perspectiva, ¿sí? Ahora ya les mostré perspectiva, lo ejercitarán ustedes. Y tienen que utilizar, ¿sí?, este método de colocar un punto sobre una línea de horizonte y hacer que por lo menos un elemento fugue, porque esto genera profundidad, da la idea de profundidad. Más allá de que se puede utilizar los indicadores de profundidad. Lo que ustedes van a hacer, van a trabajar con dos dibujos, o tres, vamos a ver, tres dibujos creo que van a hacer, donde van a representar dos paisajes usando la perspectiva, ¿sí?, en un punto. Apliquen la perspectiva y apliquen los indicadores de profundidad para dar profundidad a su representación. Van a tener una limitación más, van a trabajar con el libro sobre cómo 20 formas de dibujar árboles, y van a tener que aplicar los indicadores de profundidad, pero van a tener que hacerlo todo con color y no ahora con valor, ¿sí? Porque ya en esta parte nos vamos introduciendo un poco a el color. Es un poco tirado de los pelos el video, porque la idea era explicar esto y no quedarme con lo que había explicado en un momento. Bien, esto es el último trabajo de este cuatrimestre. Sí. Las vacaciones de invierno empiezan el viernes, así que este trabajo me lo pueden entregar después de las vacaciones o cuando lo terminen, no sé. Así que, chicos, nos vemos y buenas vacaciones.